Estamos de regreso en esto que es Conéctate con Raúl Magaña a través de Conéctate en Línea y estoy muy bien acompañado por un querido amigo de aquí de Conéctate en Línea y además porque es un especialista en migración. Él es el licenciado David Rivera Serrano. Bienvenido. Raúl, muchísimas gracias por la Me da invitación. mucho gusto que vengas y además me da mucho gusto porque es un tema súper actual. Es un tema súper actual, ahí están los puntos de contacto. Si quieres saber algo de migración, si tienes que hacer trámites de migración, por favor, es el especialista y es el indicado. Oye, hay una crisis increíble en la migración. Así es como ves el panorama actual con el tema. Ahora sí que tú dime. Yo lo veo muy difícil, a ver si estás de acuerdo conmigo. Primero, sabemos desde muchos años de historia que México es un trampolín, es una vía de paso para llegar a la frontera norte, con todo lo malo, bueno que puedan pasar esas personas, pero es una vía de transición. Generalmente los migrantes no se quedaban o no pretendían quedarse en México y ahora la situación los está obligando a quedarse en México. Y por otro lado, por la otra cara de la moneda, los mexicanos no dejaban su país por nada, porque siempre ha sido el México lindo y querido, y ahora nuestros paisanos del sur están dejando su país, están dejando sus tierras y están migrando a Guatemala. Entonces tenemos esas dos vertientes. Tú eres el especialista, ¿cuál quieres tocar primero? Pues mira, ahora sí que pues es un tema que da para demasiado. La verdad sí, actualmente creo que la problemática migratoria sí ya nos ha rebasado. Y pues yo he podido en lo personal ver fenómenos que no eran, con en sí el fenómeno migratorio pues es muy extenso, pero sí particularidades, más bien creo que es la palabra, que no se veía en un futuro, porque, bueno, en un pasado, perdón, porque mucha gente, sobre todo en frontera, México pues no es excepción, siempre hay gente que quiere ir a Estados Unidos, pero incluso como bien mencionas, hay gente que ya encuentra incluso oportunidades o que ya ni siquiera trata de llegar tan a los Estados Unidos, sino aquí en México. También es un poco de lo que platicaremos más adelante y demás, porque mucha gente incluso ya tiene familia aquí en México, familia que pues incluso no ha llegado a los Estados Unidos o que estando aquí en México ya se ha establecido, ha puesto negocios, ha puesto, pues ahora sí que ya tiene como tal un sustento, una vida un poco más estable y precisamente ya empieza pues a llamar a la familia, ya empiezan a venir. Entonces sí es un problema que, como bien sabes, México sí es un trampolín y pues por lo mismo ya estamos pues digamos que viendo una evolución de un problema migratorio que ya tiene muchos años, pero pues hoy en día está mucho más acentuado. Aparte, antes, Estados Unidos hacía un sistema donde decía, no te vas a quedar en mi país, pero te voy a regresar al tuyo. Y de un tiempo para acá no te vas a regresar, no te vas a quedar en mi país, y como entraste por México, ahí te los regreso. No son mis ciudadanos, no me importa, entraron por México y del país que vengan yo te los regreso y a ver qué haces con ellos. Entonces, para México era muy cómodo la posición de que Estados Unidos regresara a estos migrantes a sus países. Pero ahora México no tiene esa capacidad o no quiere tener esa capacidad, se quedan aquí y, como tú dices, estableciéndose. Ahora, mientras se establezcan de la parte legal, mientras se establezcan de la parte de hacer familia, de hacer un crecimiento económico, de lograr un modo de vida estable, a mí no me causa ningún problema, porque el mundo en ese sentido es de todos. Claro, esa es la idea. Pero la parte que no es legal, la parte que se presta a todos esos recovecos de los que nos tomaría mucho tiempo hablar, esa parte sí me preocupa. A mí igual, y la verdad es que es un tema que no solamente debería preocuparnos a ti y a mí, sí es un tema bastante problemático. Hola, a las leyes, hola. Precisamente por lo mismo, porque exactamente mucha gente, por lo mismo también, entre el desconocimiento de qué necesita una persona para estar legal y también por lo mismo que mencionas, muchas veces el hecho de que los deporten a México y demás, mucha gente lo busca ya con esa conciencia de que obteniendo una residencia mexicana o algún documento que realmente lo amarre a México, de facto la residencia mexicana, pues ya incluso tienen el plan, es decir, primero llegar a México, conseguir esta residencia, en caso de que no lo logren lo regresan,
Y sobre todo aquí juega, pues está de intermedio, juega un papel muy importante una figura que es el refugio. Entonces mucha gente ni siquiera solicita el refugio, cuando al contrario, solicitar refugio les va a beneficiar en todo, porque la figura del refugio como tal, al tener implícito el hecho de que van a tener que establecerse en México, tener alguna actividad comercial para sustentarse, les otorga no solamente una estancia legal, sino que un permiso de trabajo que les permite a ellos adaptarse, ya sea no de manera permanente en un inicio, sí de manera temporal, pero ya incluirse en la economía, en lo que deciden, si le dan continuidad a su proceso o si se regresan a su país dependiendo del problema que traigan. Entonces realmente sí existe la figura, pero también el hecho de que la gente tenga el miedo de ser deportada muchas veces evita que ellos se acerquen a las autoridades o traten de tener un proceso adecuado, y realmente eso es lo que muchas veces dificulta e incluso puede agravar el problema migratorio. Tener mucha gente en un solo lugar, que no puedes ni incluir a la economía y que al contrario no tienes una manera legal de poderla incluir o de ayudarla, porque ni ellos se acercan ni tú como gobierno tienes la capacidad de solventar un problema tan grande. Y lo que estoy viendo, no tienen un problema, se me cruzaron varias ideas al mismo tiempo, México no tiene la capacidad porque no se ha puesto las pilas, porque esto llegó como un tsunami, no está bien legislado. Ahora, lo de los refugios, dato importante, David, dato muy importante, y qué bueno que lo mencionas. Si te acercas al refugio te van a dar un permiso para laborar y una serie de cuidados que puede tener un mejor modo de vida para ti y para tu familia, porque estamos viendo ahora mucha gente viviendo en las calles como indigentes, sí, que no puedes ni entrar ni salir de tu casa en algunos lugares, y otra pidiendo limosna en forma de cooperación, haciéndonos responsables de la decisión que ellos tomaron, sí, claro. La decisión, haciéndonos responsables de su economía y de su bienestar, cosa que no lo somos, pero también poniéndonos en peligro. Se ponen en las laterales de las vías rápidas, inclusive adentro de las vías rápidas. Si tú tuvieras un accidente y atropellas a una de estas personas, te viene un problema legal fuertísimo. Increíble. No, y sin duda, honestamente, pienso yo desde mi criterio que es una falta de administración y de previsión, creo que es la palabra, de un problema que no solamente es tiene muchas causas, pero ahorita ya también representa un problema administrativo a nivel gobierno, porque ni puedes incluir a esta gente, ya está incluso generando otros problemas como problemas viales, empezando por ahí, y no tanto porque realmente no exista la manera, incluso está contemplada en la ley, pero no existe una política de inclusión en la que puedan incluir a esta gente, valga la redundancia, en un empleo formal o realmente poder hacer algo para que ellos contribuyan de alguna manera a la nación en lugar de estar representando un problema. Y muchas veces el desconocimiento o que el mismo gobierno no hace nada por tratar de incluirlos. Ahora, David, también creo que esto es una parte que tiene mucho que ver con el momento histórico. Totalmente. Porque está terminando un periodo de 6 años, está terminando un sexenio. Entonces, el que está terminando un sexenio dice, sí, tenemos un grave problema, pero te lo dejo. No, claro, y siempre es la famosa herencia de los problemas. Pero al final del día también hay que ver mucho, y me gustó mucho ese comentario, que hay que fijarnos mucho en el contexto histórico, porque siempre un problema migratorio deriva de alguna causa, ya sea una causa social, ya sea una causa política, económica, siempre tiene un contexto y la migración es síntoma de algo. Es decir, si yo no estoy a gusto aquí, ¿qué es lo que hago? Pues me voy para allá. Entonces es un principio básico de simplemente comprender qué es un fenómeno migratorio, cuáles son las causas, que hoy en día no solamente es necesidad, muchas veces puede ser mero placer, nada más crecer, incluso académicamente, ni siquiera laboralmente. Entonces sí tiene muchas causas, no todas son malas, pero sí creo que la comprensión de este problema y qué es lo que lo genera sí puede darnos muchas pautas para poder anticipar, sobre todo tomando momentos históricos, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías. Sí, claro. Además, no quiero y no me gustaría, porque a veces las redes sociales son así y el internet es así, no quiero que se tome esto como que no estamos de acuerdo con la migración. Claro que estamos de acuerdo. El licenciado David Serrano es especialista en migración. Si algo es lo que él hace es ayudar a los migrantes por medio de las leyes. Entonces, sí estamos de acuerdo en la migración, pero estamos de acuerdo en una migración legal, en una migración de ayuda, en una migración de soporte y, como bien dijiste hace rato, en una migración de bien vivir. A mí no me gusta ver a los migrantes como indigentes, pero es que también, ¿quién les dice qué, cómo, cuándo y dónde?
Exactamente. No, y es un tema de que realmente muchas veces no comprendemos, incluso me gusta mucho utilizar el ejemplo de Estados Unidos. Es un país que mucha gente dice es que es un país construido por migrantes, por supuesto, simplemente y a la fecha tenemos crisis recientes, ni siquiera tan antiguas, que han repercutido precisamente en eso. Simplemente, a lo mejor para nosotros es algo que no nos preguntamos por el simple idioma, por la barrera del idioma. Pero cómo, por ejemplo, ve un europeo cuando llega a Estados Unidos, cómo puede contextualizar eso sabiendo, ok, hablan de este lado español, pero es diferente el español que se habla en Florida que el español que se habla, por ejemplo, en Texas. ¿Pero cuál es la razón? Pues que unos vienen migrando de Cuba, otros vienen migrando de México, entonces como que ese tipo de cosas muchas veces como que el hecho de que tengamos el mismo idioma que a lo mejor que Cuba, pues muchas veces limita como nuestro entendimiento de, pues eso, ¿no? Del problema migratorio que existe de por medio. Y pues al final del día es lo mismo, al final del día todo es una mezcla de razas, todo, pues incluso en México hay mucha gente de la comunidad judía de todos lados que viene producto, de hecho mi familia igual, es producto de que hubo pues problemas la Segunda Guerra Mundial, precisamente por eso mucha gente viene a este continente y es por lo cual hay muchos negocios aquí, hay mucha gente pues con apellidos extranjeros que podemos ver y demás, precisamente por este tipo de temas. Sí, exactamente, no vayamos lejos, precisamente por este tipo de temas, porque son contextos históricos que pues al final la historia se repite y pues el que no conoce ahora sí que su pasado va a repetirlo en el futuro, ¿no? Y precisamente es pues un tema de poder comprender a fondo pues el fenómeno de la migración humana como tal. Primero comprenderlo, porque además yo creo que la gente que está en nuestro gobierno y sobre todo en la parte de migración, no es que no sea capaz. Así es. No es que no sean capaces, es que hay temas políticos que claro, también no ayudan. Y en este momento donde ya va de salida este ejercicio, este sexenio, pues también van a pasar unos meses hasta que la nueva organización se restablezca y empiece a tomar cartas en el asunto. Pero, ojo, es de lágrima, es de miedo, porque nuestros paisanos en Chiapas ya se están pasando a Guatemala porque ya no está bonito vivir en sus casas, en sus ciudades. Sí, es un problema. Ya ni siquiera para arriba, o sea, es nada más, o sea, hacia abajo. Ya es un tema ni siquiera de lo que comentábamos, ya ni siquiera es a lo mejor buscar una vida mejor, es algo más cómodo, algo un poco más cómodo, algo que me permita vivir un poco más digno. Y eso ya es cuando se vuelve un problema, cuando ya ni siquiera el lugar en el que estoy me puede garantizar una vida digna. Eso sí. Y deja tú la dignidad. Me voy porque quiero salvar el pellejo, quiero salvar la vida. Así es. Porque me están llevando al extremo. Entonces, es un tema que está muy difícil, que yo nunca había visto. Siempre sabíamos de comunidades, inclusive comunidades enteras que tienen una forma de vida, que los hombres se van al norte a trabajar. Y mandan dinero y a veces regresan y a veces no regresan y a veces ya no mandan dinero. Lo sabíamos, es una historia viejísima. Pero que sucediera esto al sur y que sucediera por inseguridad, yo no lo había visto. No, ya es un descontrol total. Igual el problema, pues no sé, del narcotráfico, del crimen organizado, todo lo que ya está sucediendo actualmente, pues incluso ya escuchas que hay mafias en otros países, organizaciones delictivas que tienen una presencia internacional y esto incentiva también mucho a que la gente migre. Precisamente es cuando también dentro del problema del refugio, pues entra toda esta gente, pero mucha gente igual por lo mismo no tiene, pues que digamos que los medios, porque estos temas de refugio precisamente es ya que estás en el país, ya que estás, o sea, ya que llegaste para allá, o sea, no hay un medio y obviamente porque pues no es tema pues del país en el que no estás, ahora sí que pues dependiendo quién tenga la persona es quien se quede el problema, por decirlo de alguna forma. Es por eso que muchas veces no encontramos la manera de refugiarnos, que pido un refugio en Estados Unidos para que me den mi visa y me vaya para allá. Pues no, porque realmente el tema del refugio trasciende el privilegio de que podamos ir de vacaciones o incluso un derecho familiar. Es un tema de que realmente mi vida, el principio, pues el derecho máximo que es la vida, al final del día pues es lo que se defiende, ¿no? El bien jurídico tutelado, perdón, lo máximo que es la vida, al final del día pues es eso, ¿no? Y ahora que mencionaste, David, la visa, ¿han cambiado los formatos de la visa? ¿Han cambiado las visas? Claro, totalmente. Hasta los formatos, las preguntas, sobre todo a raíz de la pandemia. La verdad es que la pandemia incentivó mucho este problema y esa es la gran respuesta a por qué, por ejemplo, mi cita de la visa está hasta 2 años después.
Pues sí, porque mucha de la gente que tiene agendada la visa es gente, bueno, agendada la cita para la visa, son personas que realmente no conocen a fondo ni siquiera qué proceso están llevando, qué tipo de visa, que existen diferentes tipos de visa. Entonces muchas veces ellos quieren pues ir a trabajar, quieren ir a estudiar, quieren ir a hacer otras cosas y pues aplican a la fácil, a la de turista. Entonces eso satura mucho el sistema porque realmente es una desesperación, o sea, eso refleja una desesperación a nivel social, de que la gente está buscando migrar a como dé lugar a las principales potencias, empezando por Estados Unidos, Canadá. Pásame como sea, en qué estatus, en el que sea, pero una vez están, la falsa promesa es que una vez estando ahí, a ver cómo lo arreglas, pero es una falsa promesa porque una vez estando ahí, muchas veces no se arregla. Y Exacto. no solo no se arregla, dividen familias, separan familias. Entonces, y no es con la intención, es que te tocó, estás ilegal, pues vas para atrás. Oye, pero está aquí mi familia, pues con la pena. Y sí, y de hecho es una de las cosas que yo insisto tanto siempre antes de que la gente tome la decisión de emigrar. Importa en todo país, y no solamente aquí, bueno, sobre todo aquí en México y en Estados Unidos, cuenta mucho el cómo obtuviste un documento, el cómo entraste al país. Entonces mucha gente cree que por llegar a Estados Unidos, incluso con una visa, ya por eso se va a poder quedar. Y no, tiene que tener una razón, un supuesto en el cual incluso para pedir un refugio tengan una razón por la cual lo estén haciendo, porque va a llegar un punto en el que sí, te va a llegar tu permiso de trabajo, todo muy bien, vas a estar aquí, pero el día que tengas que ir a la corte o si no tienes un caso armado, el día que de veras vengan los problemas es cuando pues la gente va para atrás y por quererlo hacer precisamente mal, y ese es el problema. Por eso yo insisto, sobre todo ahorita la gente, bueno, que sea de Venezuela o de que ahorita estén sufriendo algún tema político, allá en Europa o donde sea, precisamente es lo primero que yo siempre digo. Tienen que, cuando vayan a solicitar una visa, tienen que enfrentar una entrevista consular. Por lo cual hay que justificar muy bien el propósito. Si tienen familia, si tienen conocidos, de ahí se pueden apegar mucho, que les consigan un trabajo, la forma de que puedan justificar que tienen familiares allá, que tienen algo que sea obviamente creíble, que los pueda vincular a México, porque tienen que enfrentar esta entrevista. Y la verdad es que muchas veces en ese desconocimiento se pierde mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo, cuando la gente se esperanza con cosas que ni siquiera existen porque no es el tipo de visa adecuado, no es la manera de hacerlo. Entonces, siempre el primer consejo, asegurarse realmente que tengan un contacto en el país al que quieren ir. ¿Qué propósito tienen? Tener realmente una finalidad. Hacerlo de la manera correcta. Si voy de turismo, ¿qué me van a pedir como turista? Si voy a trabajar, ¿qué me van a pedir como trabajador? Si voy a estudiar, ¿qué me van a pedir como estudiante? Realmente tener una versión y muy claro el propósito. Incluso si tengo un plan de refugio, bueno, contar que voy a tener que probarlo en algún momento y llevar toda la documentación, además de la historia completa realmente de por qué estoy solicitando esto, y pues calificar, porque al final del día un refugio no es simplemente porque me gustó el país y ya no quiero regresar, es de veras comprobar que se tiene una fuerza mayor, que realmente es muy fácil si se tiene. Entonces, claro. Sí. ¿Y cómo vas a producir? ¿Cómo vas a producir tu economía? ¿Cómo vas a mantener a tu familia? Porque allá eso sí cuenta. Y si tienes, como bien lo dices, un conocido, alguien, y si esta persona puede funcionar como tu tutor, exactamente, funciona muchísimo mejor. Eso te puede abrir la puerta mucho más fácil, pero si no, lleva tu plan A, tu plan B y tu plan C, porque te pueden sorprender. Así es. No, y exactamente es lo mismo, es como cuando quiere una persona ir a casa de algún amigo o lo que sea. Depende de la intención que traiga, si quiere venir a trabajar, si quiere venir a ayudar, si quiere venir a hacer cosas de provecho, pues bienvenido. Hay documentos, hay formas de hacerlo y hay hasta programas que incentivan eso. Pero si la persona en su país de origen, y muy típico, muy común, no trabaja, no estudia, quiere ir simplemente a Estados Unidos porque cree que es mejor, no sé, estando allá hacer cualquier cosa y ganar en dólares que estar aquí en su país, pues digo, la persona que no tiene ni siquiera en su país la intención de hacer algo, no va a llegar a hacer las cosas a otro país, para empezar. Y cuidado porque sí hay quien emplea ilegales, pero los empleos que le tocan a los ilegales generalmente son en condiciones indignas, que no te dan ninguna dignidad, que no te dan ningún crecimiento y que no la vas a pasar nada bien. Así es. No, ese es mucho el tema que tienen, por ejemplo, gente de Venezuela, gente de Cuba, de lugares en general, bueno, específico de esos dos lugares, pero muy en general también de otros países, el hecho de que lleguen a un país y no puedan reconocerle sus estudios.
y la verdad es algo que es muy frustrante pues a nivel profesional para la gente, porque son gente que de verdad tiene la preparación, tiene la expertise, tiene la sabiduría incluso de lo que está haciendo, pero no puede ejercer precisamente por ese tema. Por supuesto se les puede ayudar, un pequeño paréntesis con eso, pero sí es un tema de tener que pues rivalidar estudios, tener en cuenta qué es lo que voy a hacer. Es parte de lo que mencionaba hace rato, estar preparado conforme a la intención que tenga en mi país. Sí, y además imagínate que tienes una licenciatura, que eres ingeniero, que eres, no sé, la licenciatura que tengas, Sí. y de pronto te dicen sí, pero no puedes ejercer aquí, así que vete a lavar la loza. No porque lavar la loza sea malo, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y mientras el trabajo sea digno, bueno, te vas a lavar los baños, pero tengo licenciatura, ¿sí? Allá cuenta tu licenciatura, aquí todavía no puedes ejercer. ¿Quieres el trabajo o no lo quieres? Así de fácil, Así es. o de difícil. De difícil más bien, sí. Entonces tengan mucho cuidado, se nos acabó el tiempo, pero tengan mucho cuidado. Ahí están los puntos de contacto del licenciado David Rivera Serrano. Siempre me quiero volar el Rivera. Sí. David Rivera Serrano, especialista en migración. Por favor, las dudas que tengan, acérquense al especialista. Nadie lo va a hacer mejor, nadie te va a orientar mejor. Inclusive lo que descubrimos hoy, bueno, lo que descubrí yo, porque tú ya te lo sabes, lo de los refugios. Ir a un refugio no está mal, no es una mala idea. Al contrario, es algo que les va a beneficiar muchísimo para que puedan hacer cosas. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Viene Cox con su Planeta Cox.